Lo que estoy compartiendo acá. Sí, sí se ve. Un interruptor, básicamente, dentro de un circuito, lo que va a hacer es dejar pasar o no dejar pasar energía eléctrica. Con lo cual, lo que podríamos decir, si el interruptor está abierto, sería un cero. Si el interruptor está cerrado, sería un uno. Este interruptor nosotros lo tenemos que manejar directamente, manualmente, haciendo presión sobre un dispositivo que se va a mover. Ese dispositivo tiene movimiento. Al tener movimiento, tiene tiempos en los cuales va a tardar en cerrarse o abrirse. Al tener movimiento, va a generar ruido. Y además, tenemos que ir al lado de cada uno de estos interruptores para cerrarlo o abrirlo. ¿Está claro? O sea que, ¿por dónde empezamos para ver una puerta, una, perdón, una computadora digital? Sería un conjunto de interruptores que, en función de lo que querramos que haga, vamos a ir configurándolo de manera particular. Si nosotros agarramos un interruptor, lo ponemos uno a continuación del otro y cerramos un circuito, lo que va a suceder es que esto dejó de ser un interruptor que va a estar en cero, que va a estar en uno, sino que va a pasar a ser una función lógica, como la habíamos visto. Como está en serie, si este interruptor está en cero, está abierto, y este está en uno, está cerrado, va a no circular corriente. Lo mismo si este está en uno y este está en cero, o si los dos están en cero. La única manera de que circule corriente es si está en uno. Si vemos cuál es esta tabla, es la tabla de una ANT. Con lo cual, nosotros podríamos armar una ANT con estos dos interruptores. Pero tendríamos los inconvenientes de tener que ir al lugar, apretar uno, ir al otro lugar, apretar el otro, tener el ruido, tener el movimiento de cada uno de estos dispositivos. Y dependiendo de la cantidad de energía eléctrica que va a circular, van a tener que ser más o menos robustos para dejar pasar la corriente eléctrica correspondiente. Queremos hacer una AND de 4 entradas. Tomaríamos esto, lo pondríamos de esta manera. Y acá tendríamos una AND de 4 entradas. La única manera que va a circular corriente es que las 4 estén cerradas. Aunque una sola no esté cerrada, no se va a poder cumplir. De la misma manera, yo puedo, tomando un interruptor, conectarlo de esta manera,
a este lo voy a llamar de una manera, a este de otra, y voy a tener lo que habíamos hecho como si fuera una compuerta OR con interruptores, con los inconvenientes que tienen tener los interruptores. Tecnológicamente, esto es lo más sencillo de hacer para poder armar una compuerta AND, una compuerta OR, y a partir de ahí ir mezclando distintos tipos de compuertas para obtener las funciones como las que estuvimos viendo cuando hicimos los circuitos combinacionales. Pero yo podría hacer algo que a la distancia pueda prender o apagar cada uno de estos interruptores. Entonces ahí aparece lo que se denomina un relé, donde el interruptor es esto que está acá, y esto es una especie de lo que se denomina una bobina. Uno toma un alambre, lo va enrollando, y la característica que tiene es que si a esta bobina le hacemos pasar una corriente eléctrica, lo que va a hacer es captar el interruptor esto y atraerlo hacia este lugar. Con lo cual, si yo tengo un circuito, por ejemplo, un circuito que viene por acá, entonces estoy en algún lugar, en un pulsador. Cuando yo aprieto acá, me falta algo. Cuando yo aprieto acá, donde dice P, cierro estos dos puntos, y entonces la pila le entrega una corriente eléctrica a la bobina. Y la bobina lo que va a hacer es atraer este interruptor acá, con lo cual al circuito me lo abrió. Cuando yo suelto el pulsador, la bobina suelta, porque deja de circular corriente, deja de atraer este interruptor. Entonces, por un medio que podría ser un elástico o un sistema que retrotraiga el interruptor acá, nuevamente lo vuelve a conectar. Con lo cual, a la distancia, yo podría controlar uno o también varios interruptores. Ahora, ¿qué diferencia tiene con esto? Primero, por primera vez, a distancia, yo puedo actuar sobre un elemento que me va a hacer prender o apagar algo. Por ejemplo, no estar cerca de donde hay un cierre de electricidad donde la
cantidad de corriente eléctrica me pueda perjudicar a mí, no meto el dedito acá, sino que el dedito lo meto acá, entonces la corriente es menor. Y por el otro lado, involucra una energía menor, porque la energía es solamente para atraer o soltar el interruptor. La otra energía es la que va a circular por mi sistema. Teniendo esto, y bueno, después puedo continuar haciendo una compuerta donde en vez de poner un solo interruptor, puedo poner 3, por ejemplo, o 4 relés. Y que puedo hacer que cada uno tenga una bobina diferente, y entonces puedo prender independientemente cada uno de ellos, como lo podría hacer yendo a cada uno de estos lugares. Ahí hay una evolución tecnológica del interruptor a lo que es un relé para que a la distancia yo pueda encender o apagar algo, o prender o apagar una función lógica que es la que me interesa. En los dos casos, la energía que estoy consumiendo es alta. Necesito acá un movimiento mecánico de un dispositivo que, si lo uso continuamente, se puede perjudicar. ¿Se entiende hasta acá? Que la función la sigo cumpliendo, lo que logré es evolucioné tecnológicamente en el dispositivo con algunas ventajas respecto de los primeros. Pero un interruptor se convirtió en un relé. 2 interruptores en 2 relés, 3 interruptores en 3 relés, y la forma de conectarlo va a ser igual a como lo estuvimos haciendo con un interruptor. ¿Se redujo la cantidad de interruptores por la cantidad de relés? No, es la misma cantidad. ¿Se entiende? Digamos que acá estamos en una primera evolución, en el relé estamos en una segunda evolución, estaríamos acá en una tercera, donde este dispositivo que tenemos acá, que de vuelta estamos presentándolo para ver qué es lo que hace, no nos va a interesar hacer ningún cálculo sobre esto, solamente entender su funcionamiento. Entonces, tenemos esto, que sería el tercer elemento, denominado transistor, donde si yo quiero hacer una AND, lo que tendría que hacer es esto. Así de sencillo. Cuando pongo un 1 acá, va a circular corriente. Cuando pongo un 1 acá, va a circular corriente. Si pongo un 1 y un 1, va a circular corriente. Si pongo un 0 y un 1, como por acá no circula, por acá sí, no va a circular corriente. Si pongo 0, 0, pero, ¿qué logramos? Acá saltamos de componentes físicos a lo que se denomina un componente denominado semiconductor. El material es un semiconductor. A medida que yo estoy explicando, si hay alguna palabra que no se entiende, me la preguntan, por favor. No entendí lo que me dijiste. Hola. ¿Alguien dijo algo? Bueno, por ejemplo, si yo quiero tener, acá tengo una AND.
pero quiero tener una AND con una OR. Podría ser esto. Fíjense que el dibujito, la manera de hacer los dibujos es la misma. Yo podría venir por acá. Entonces, si este fuera A, este fuera el interruptor B y este fuera el C, esto sería la operación A, AND, B, OR, C. Con lo cual seguimos pudiendo hacer los distintos circuitos, pero con componentes que van a tener alguna ventaja. ¿Cuál ventaja tiene esto que se denomina transistor? No importa el funcionamiento exacto, sino entender que ante un 1 o un 0 que uno pone acá, hace que esto se cierre o no se cierre. El cierre o no se cierre es diferente con respecto a estos dos, porque ya no va a ser nada que se mueva, sino una propiedad del material. ¿Cuál es la propiedad del material? Bueno, ustedes conocen lo que se denomina resistencia de un material. Es, en particular, tiene muchas características. Con respecto a la electricidad, la resistencia tiene que ver con la oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué conocen ustedes que se opone mucho al paso de la corriente eléctrica y qué componentes o qué materiales dejan pasar fácilmente la corriente eléctrica? Y que se oponga el caucho, a lo mejor la goma, Exactamente, tienen mucha y el resistencia. cobre es lo contrario. Exactamente. Acabas de dar una categoría, uno podría describirla y ver que con menos cantidad de energía, el cobre va a dejar pasar energía eléctrica, el caucho va a costar más que pase la energía eléctrica. Pero entre justamente esos dos, donde estarían los metales, que serían conductores de electricidad, y del otro lado tendríamos los aislantes que se oponen al paso de la corriente eléctrica, depende de la cantidad de energía que yo ponga. Cuando yo pongo un rayo en una tormenta, tiene tanta energía que atraviesa ciertas cosas que con menos energía no atravesaría. Entonces, como bien recién alguien dijo, tenemos los metales, que son muy buenos conductores, y los aislantes, que son malos conductores de energía eléctrica. Pero existe en el medio unos componentes que cambian sus propiedades de acuerdo a ciertas características. Esos se denominan semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Son los que se usan en estos componentes llamados, ustedes conocen, llamados transistores. El semiconductor es el material con que está hecho el transistor. ¿Qué particularidad tiene? Que si yo lo conecto de una manera particular, le hago circular una cierta tensión por algún lugar en particular, ese semiconductor esto se convierte en un circuito abierto.
no deja pasar la corriente eléctrica. Y si yo lo configuro de una manera diferente, que eso se configura con este 0 o 1 que le voy a poner en este lugar, esto se convierte en un excelente conductor. No hay movimiento, no hay nada que cierre o abra, sino que es la propiedad del material, pasa a ser una muy buena resistencia a ser un excelente conductor. No tiene movimiento, no tiene ruido, la energía involucrada en hacer eso es mínima y yo evolucioné tecnológicamente con seguir abriendo y cerrando un circuito y armando una lógica que me permita hacer toda la lógica de álgebra de Boole, pero con un componente más eh, eficiente. Ahora, pasé de un interruptor, en el interruptor, a un relé, a un transistor. Si necesito 3 interruptores, necesito 3 transistores. Está claro que esta es una AND de 3 entradas y está claro que esto es una AND de 2 entradas y hecha con una OR de una tercera entrada. No son equivalentes la lógica, pero la lógica la podemos armar con la configuración serie paralela. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, profe. ¿Le podría preguntar algún ejemplo de esos materiales que funcionan como semiconductores? El silicio, el germanio, el arseniuro de galio son semiconductores que se usan en en los transistores. El silicio es el más común. Los otros son un poco más modernos. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Bien. Hasta acá, fíjense que evolucionamos, pero eh, si cambio un transistor, es por otro transistor. Acá aparece el desarrollo de una siguiente evolución, que es lo que se llaman los circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es lograr esto mismo, pero no con 3 componentes discretos individuales, sino poder lograrlo a través de uno solo. O sea, que sea algo que uno no distinga dónde están los 3, sino que están en un mismo componente. Entonces, este tipo de cosas las podemos razonar fácilmente. Supongamos, ¿sí?, que nosotros tenemos lo siguiente. Una planchita donde esa planchita, donde esta planchita es de cobre. La característica que hablamos recién del componente hace que si yo lo hago más finito o más grueso, la oposición a la corriente eléctrica va a ir cambiando, va a tener más o va a tener menos resistencia. Entonces yo puedo jugar con el dibujo, hacer un dibujo, ¿sí?, donde ese dibujo, si lo hago de esta manera,
este pedacito de conductor de cobre, ¿sí? Va a oponerse a la corriente eléctrica menos que este. Pero además, el transistor, yo lo puedo armar, se arma, con tres componentes diferentes de ese material que dije, silicio. Un silicio que tiene más características de, de algún tipo de componente como electrones, tenga más electrones o tenga menos electrones, uno puede trabajar con esos componentes y haciendo una especie de sandwichito, obtengo mi transistor. El transistor va a tener una patita, otra patita y otra patita. Y acá va a estar configurado con distintas características de materiales que permitan que estos componentes estén unidos. Uno podría tranquilamente hacer que este tenga un poco más de electrones, que este tenga también un poco más de electrones y que este, por ejemplo, tenga menos electrones. Esto lo meto en una cajita, tengo las tres patas de mi transistor que va a permitir hacer circular más o menos corriente de acuerdo a lo que uno ponga en esta entrada. De vuelta, la profundidad de esto es solamente tener una idea de cómo este material que va a ser silicio, uno lo puede usar. Entonces, como yo puedo hacer esto, yo todo esto lo puedo hacer en un dibujo en el cual pongo esto a continuación de otro, a continuación de otro, y todo este material, en vez de ser discreto, termina siendo un rectángulo donde hay un montón de dibujitos acá que tiene que ver con estos dibujos, van a ser materiales diferentes. Un poco más de resistencia, un poco más por ejemplo, dos cables o dos alambres paralelos, es como si fuera lo que se denomina un capacitor, etc. Todo eso yo lo puedo armar y logro lo que se llama un circuito integrado electrónico. Entonces es el último componente donde la compuerta AND, que la dibujamos con un determinado simbolismo, internamente es un circuito electrónico integrado, que lo podemos hacer desde un interruptor, que lo entendemos, lo podemos hacer con un relé, lo podemos hacer con transistores, o lo podemos directamente armar como si fuera un circuito integrado. Ese circuito integrado está claro que si yo le pongo, por ejemplo, una AND de 4 entradas, ¿cuántos transistores tiene? En principio, 4. 4. Internamente es como tener 4. Ahí es donde asociamos cuando me dicen el microprocesador tal tiene aproximadamente 1 millón y algo de transistores. Porque lo que vemos que se tiene como función, llevado a haberlo hecho con transistores, es esa cantidad. Y verdaderamente, desde el punto de vista funcional, es así. Es como si
yo tuviera que ir y fabricar 1 millón de transistores, interconectándolo, como sabemos que es un serie, un paralelo, una AND, una OR, y meterlos en un dispositivo. Es como que el procesador toca millones de botones que tendríamos que estar tocando nosotros manualmente en el sistema más primitivo, ¿no? Exactamente. Digamos que lo que vos haces con 2 interruptores y ahora lo llamás es un circuito serie y después lo llamás es una AND y después le pones el nombre, esto es un sumador y después decís esto divide. Bueno, eso que divide era una AND con otra cosa, donde esa AND son un montón de interruptores y que no es ni más, uno tiene que tener en la cabeza que es eso lo que está sucediendo en el procesamiento de la información en un microprocesador. Lo llamamos microprocesador y podría ser un conjunto de ANDs y OR conectadas de una manera muy particular, pero no es ni más ni menos que eso. Así es, Solo que les aclaro, puedo aclarar algo, Daniel. todo lo que vos digas. Solo que los botones los apretás vos. Acá los aprieta un programa. Eso nomás. Aparte no tenés tantos dedos para apretar tanto. Me preguntaron si había algún PPT que se, que se publique en el campus de este tema. No, porque justamente es como para que ustedes puedan llegar a interpretarlo, no para que yo vaya a evaluarlos a ustedes sobre algo de esto. Y Por ahí el momento no preguntaron hay, cómo, pero cómo, hay un montón de lugares donde hay ahí información sobre esto. preguntaron cómo llegan tantos millones de transistores, a tantos millones por chat. ¿Cómo? Ahí preguntaron por chat cómo llegan a tantos millones de transistores. Primero por se denomina microelectrónica, donde cada uno de esos transistores por ahí entran en una millonésima de la cabeza de un alfiler. Y se hace justamente visualmente, se diseña en un plano donde están esos dibujitos que les dije, y después se achica a ese tamaño y se puede controlar ese tamaño dentro de el tamaño de nanómetros, por ejemplo. Pero sí, es así, ni más ni menos. Ese sería uno de los rubros más avanzados de la tecnología y de la electrónica, ¿no? Me Es imagino. claro, con lo que llegás a lo que se hacen los últimos microprocesadores que existen. Cuanto a vos te dicen, hay un nivel de integración mayor, es porque primero, lograron tecnológicamente que 2 cablecitos que están a una distancia de nanómetros no se salten chispas entre uno y el otro. Lograron que la cantidad de corriente eléctrica que circule sea tan mínima que no se caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos logros permiten que vos puedas meter más cantidad de componentes. Al poner más cantidad de componentes, lograste hacer más chico el procesador, lograste que caliente menos, lograste que no se te queme por meter un montón de cosas en un espacio tan chico. Bien, entonces ahora, a partir de entender que nuestro microprocesador no es ni más ni menos que un conjunto de interruptores, vamos a explicar un poquito la evolución de la máquina elemental.
Bueno, en principio se habla de dato e información, el concepto de dato, proceso, información. ¿Qué quiere decir esto? Que un dato es algo que no tiene sentido individualmente. Ahora, cuando ese dato lo procesamos, pasa a tener un cierto sentido. Por ejemplo, abril 18, alumnos el 5. Entonces, abril es un dato, 18 es otro dato, el 5 es otro dato. ¿Me dice algo? No. Ahora, si yo proceso eso y digo, el 5 de abril, 18 alumnos están en la clase de organización, eso dejó de ser datos individuales y pasó a ser una información. Se procesó y me está diciendo algo en particular. Ahí está la diferencia entre lo que es dato e información. Entonces, al dato lo proceso y obtengo información. Está claro que el 5, 18 alumnos, estar en la clase de organización podría ser dato de todos los lunes y el día 5 los alumnos van a la clase de organización. ¿Por qué? Porque eso puede ser dato para una información mayor. Siempre cómo distinguimos dato de información tiene que ver con que nos dé algún sentido. Pero por eso muchas veces se confunde lo que son datos de lo que es información. Está claro porque cierta información puede ser en el siguiente proceso dato para obtener nueva información. Este concepto tiene que ver con lo que en general se trabaja en los sistemas de informática. Por otro lado, vamos a trabajar con lo que son bits, que habíamos visto que quería decir dígito binario. Fíjense que ahí es biestable, tiene que ver con lo que era un flip-flop, donde el flip-flop podía tener dos estados. Y el bit, en todo caso, es lo que me va a definir un flip-flop, sus dos estados. Puede tener la posibilidad de tener un 0 o tener un 1. Luego, en vez de trabajar con un solo bit que pueda estar en 0 o estar en 1, puedo trabajar con 8 bits. Al trabajar con 8 bits, se le dio un nombre a esos 8 bits. Y a 8 bits se lo denomino byte, de larga Y, de E. Yo puedo trabajar, quiero representar un número mucho más grande, entonces ya con todo lo que estuvimos viendo de sistemas numéricos, sabemos que hay ciertos números que podemos representar con un byte y no uno más grande. Tenemos que usar 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes para poder llegar a una cantidad determinada. El proceso es lo que nos va a permitir tomar los datos y obtener información. Computadora. Es una máquina que consta de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos capaces de procesar gran cantidad de información a alta velocidad. No me acuerdo si en la clase en algún momento preguntamos para qué ustedes creían que se había creado la computadora. ¿Para qué se crean computadoras? Para hacer cálculos matemáticos. Habíamos visto entonces
para hacer cálculos matemáticos. Lo vimos cuando vimos lo del EBCDIC. Entonces, está claro que el objetivo tiene que ver con procesar gran cantidad de información a una alta velocidad. ¿Cómo? Nosotros, cuando estamos seguros de que sabemos qué es lo que queremos calcular, lo hicimos correctamente. Y si lo hicimos correctamente, la capacidad que tiene una máquina es de reproducir exactamente igual lo que nosotros le propusimos que hiciera. Entonces, va a ser lo mismo que hacemos nosotros, pero a alta velocidad, sin cansarse, sin tener ganas de ir a descansar, de ir a comer, etcétera, etcétera. Y como acá en la definición habla de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, en un principio todo comienza con elementos mecánicos, que fue las primeras computadoras que intentaron hacer estos cálculos matemáticos que nombró el alumno hace un rato. Entonces, fíjense que cuando hablamos de clasificar las computadoras según su generación, la primera generación no hablaba de ningún interruptor, ni de un relé, ni de nada por el estilo, sino hablaba de computadoras mecánicas basadas en tecnología que había en ese momento, por ejemplo, la relojería. Y entonces la relojería me permitía trabajar con engranajes, trabajar con elementos que se pueden repetir en un cierto orden, y a partir de ahí aparecen estas computadoras. Entre estos años 1642, 1945, la máquina mecánica de cálculo de Pascal, 1642, la de Babbage, máquinas de diferencia, un algoritmo de diferencias finitas, polinomios, máquina analítica, propósito general, quiere decir que era para distintos tipos de usos, primera programadora. Está el gusto de esta programadora en la entrada de la facultad. Aiken, máquinas analíticas Mark I en Harvard, 1944. Acá tenemos una foto de la de Pascal, permite sumar y restar. Fíjense que está basada en elementos, como dije, de relojería, engranajes. La máquina de diferencia de Babbage serían las máquinas de la generación 0. Acá habla de la generación 1 y habla de tubos de vacío de 1945 a 1955. Cuando hablamos de estas computadoras, son computadoras electrónicas, yo salteé una tecnología cuando le expliqué recién los distintos componentes. Antes de pasar del relé al transistor, se pasó por lo que se denominan tubos de vacío. Tubo de vacío, por ahí, alguno que sea curioso, en algún televisor de los antiguos, siempre existía este tipo de elemento, que es como una válvula. Válvula permite pasar o no pasar.
energía eléctrica. Esa válvula, ¿qué era lo que dejaba? Dejaba radiar una cierta cantidad de energía eléctrica entre dos elementos de esa válvula y permitía hacer el mismo proceso que el del transistor, dejar pasar o no dejar pasar corriente eléctrica, con una diferencia. La válvula tiene que estar encendida todo el tiempo, la válvula necesita electricidad, la válvula necesita mucha energía eléctrica. Entonces, el consumo era bastante alto y es muy frágil. No puedo llevar y tirarla por cualquier lugar porque cualquier golpe hace que la válvula se pueda llegar a quebrar o a romper. Estas fueron las primeras computadoras que usaron un elemento electrónico que iba en camino de lo que después fueron eh, los componentes semiconductores. Entonces, la máquina de Turing, de la película, ENIAC, programable por interruptores, ¿sí? Y la máquina de von Neumann, donde, como dijo Darío hace un ratito, se dejaba el programa almacenado, que el programa lo que va a hacer es justamente poner los unos y ceros en los distintos interruptores para que se pueda ejecutar. Fíjense que una característica son muchos cablecitos unidos de componentes a componentes que tenían que ver mucho con las empresas de telefonía que se usaban en esas épocas. Acá está don von Neumann, que después va a hacer lo que nosotros vamos a trabajar sobre las computadoras con la arquitectura de von Neumann. 1955 a 65, una empresa muy reconocida, una IBM obviamente, se usó mucho para la parte científica, pero DEC, PDP-1 y PDP-8 eran computadoras que también se usaban dentro de investigaciones y eran muy reconocidas en esa época. Burok fue otra marca que estaba dedicada a algo muy particular. ¿En qué rubro se necesitaría bastante durante cierta época la computadora desde el punto de vista de su uso y su necesidad? ¿Qué parte de una empresa necesitaría en un principio el uso de sistemas que estén dedicados para poder manejar estos números? ¿Finanzas? Finanzas. Burroughs era una marca de empresa que también tuvo después acompañado lenguajes que permitan programar este tipo de sistemas y tener computadoras que no eran para hacer cualquier cosa, sino estaban dedicadas a poder manejar contabilidad, etcétera, etcétera. Máquinas de contabilidad era una de las primeras cosas en las cuales se investigaba. Más allá de que IBM trabajara con este tipo de máquinas, Burroughs fue muy dedicada a esto y IBM podía hacer el trabajo sobre otro tipo de sistemas, como por ejemplo de uso más científico. Como en la facultad, hasta hace poco todavía estaba en el cuarto piso, en una de esas aulas que ahora son aulas, estaba
las computadoras de IBM de esa época. Bueno, acá ya las vemos un poco más modernas desde el punto de vista de tener componentes que tienen que ver con la electrónica. Cuando ven cintas, por ejemplo, eran los elementos en los cuales se grababa la información. No había una interactividad muy grande desde el punto de vista de poder tener una pantalla y uno poder entrar y sacar los datos, sino que había intermedios como por ejemplo las tarjetas de programación. Fíjense que la generación 3 salta a los circuitos integrados, 55, 65 al 80. Sigue existiendo esta empresa DEC, la PDP-11 fue muy reconocida en esa época. IBM 360 era la que estaba en la facultad. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una computadora de millones de dólares, donde si estaba en la facultad, estaba solo en la facultad o estaba en el Ministerio de Bienestar Social, pero no era que uno tenía en cada una de las casas una computadora, sino que era una computadora para un uso muy puntual. Uso comercial y científico, distintos modelos compatibles de acuerdo a las capacidades, multiprogramación, que es lo que permitía que uno pudiera cargarle distintos programas y que fuera dándole un tiempo a cada uno de esos programas para que se obtuvieran los resultados y iba como multiplexando el uso del procesador. Y además se podía simular otras arquitecturas con microarquitectura programada, que son estos dos números de computadoras que tenía. ¿Qué significa simular otra arquitectura? Que yo en una computadora como la 360, yo podría hacer como si tuviera una computadora de otro tipo de dispositivo que podría llegar a ser un poco más antigua o que no existiera más, y hacerle correr programas como si estuviera corriendo en esa computadora y no en la 360. Very Large Scale Integration tiene que ver con que en el mismo componente yo puedo meter muchísimo más cantidad de operaciones. Pónganle no, las AND, ¿no? La compuerta AND puede venir una compuerta que viene con 8 entradas, con 8, una lógica de 8 entradas. Bueno, si yo pudiera meter ahí 10.000, bueno, aumentaría mucho en el mismo espacio la capacidad de operación y la capacidad de entradas que pudiera tener. A eso se lo llama Very Large Scale Integration. Ustedes dirían, ¿y cómo llamaría a la que es una AND de 4 entradas? Bueno, a esas las llamábamos LSI, Large Scale Integration, o en algún caso Medium Large Scale Integration. La Very Large Scale Integration es tener un microprocesador de última tecnología, por eso habla de 1980 hasta hoy como componentes. Acá están las primeras, donde IBM usó microprocesadores de Intel, el 8088, y sistema operativo de Microsoft, DOS. Ahí aparece Apple, ya son computadoras más chicas, computadoras que se usan en investigación como Alpha y se denominan
primera computadora RISC. RISC quiere decir Reduce Instruction Set Computer. Computadoras de instrucciones mínimas. O sea, no le pongo que pueda hacer un montón de cosas, sino que pueda hacer lo mínimo indispensable para que cuando yo esté trabajando con la computadora o la computadora esté procesando, no tenga que ir decodificando un montón de cosas, sino que directamente hace lo que tiene que hacer, le cuesta más al programador programar. Y Commodore y Atari, que fueron computadoras hogareñas, sin un estándar particular, pero que servían para, en principio, se compraban para jugar y algunos comercios la usaban para manejar contabilidad. Depende del programa que uno pusiera. Esta es una de las primeras PC, que son las que actualmente por ahí uno tiene en su casa, pero fue idea de IBM hacerla en esta época. Por ejemplo, acá ustedes ven dos disquetes de 5 1/4, no tenían disco rígido y uno tenía que en esos disquetes ir cargándole los distintos programas. Apple, como siempre, tuvo un diseño un poco más con estilo. Fíjense que acá hay un mouse y en la anterior no hay mouse, porque son componentes que fueron agregándoles a partir de otro tipo de computadora. Computadoras según generación 5 invisibles. Apple son las que en principio eran la posibilidad de llevarlas en un bolsillo. Se denominaban Palm. Computadoras que tenían embebidos cierto tipo de funciones. O sea, no eran para todas las cosas, sino que eran por ahí un reloj inteligente que permitía guardar cierta información en una agenda, celulares, y se podían trabajar sobre electrodomésticos. Por ejemplo, esos electrodomésticos que tienen la posibilidad de que uno le pueda programar el tiempo de comienzo, de apagado, lavarropas, etcétera. Se incorpora la computación para poder automatizarlo. Están las viejas Palm, que ni siquiera eran un teléfono, pero era como todavía no estaba integrado todo el sistema como para decir, bueno, en el celular tenés toda la información. No, acá tenía, si uno andaba con un celular por un lado, andaba con una agenda por el otro lado. Los relojes permiten manejar la información de un celular y los smartphones ¿cómo se llama? De Apple, el cual después fue, eh, digamos, copiado desde Android. Acá empezamos con lo que tiene que ver con la arquitectura de von Neumann. La arquitectura basada en algunas de las cosas que estuvimos explicando hasta ahora. Por ejemplo,
nuestra computadora, la CPU, unidad central de proceso, va a estar compuesta por una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica está compuesta por esos circuitos llamados combinacionales. Permiten hacer operaciones lógicas y operaciones matemáticas. El control, la unidad de control, es la que permite que en un momento, justamente porque los secuenciales me permiten intercambiar el uso de las distintas funciones y decidir que en este momento voy a hacer esto y en este momento voy a hacer esto otro a partir de la programación. Entonces la unidad de control lo que va a hacer es analizar y decodificar las instrucciones elementales que nosotros le vamos a cargar. Es un secuencial, permite respetar la secuencia de acciones que nuestro programa tiene previsto. Estos dispositivos están dentro de lo que se llama CPU, el microprocesador. Externamente al microprocesador está lo que va a ser la memoria. Va a ser una memoria electrónica, donde esa memoria va a estar dividida en lo que se llama memoria RAM y memoria ROM. Y por el otro lado, tenemos la posibilidad de introducirle a la CPU datos y obtener información en la salida. Entonces están lo que se llaman entradas-salidas. El conjunto de todo esto es lo que va a ser la estructura de la arquitectura de von Neumann. Una CPU, una memoria y entrada-salida para poder obtener los resultados de lo que estamos queriendo procesar. Los principios básicos de von Neumann son el programa almacenado, o sea, esos deditos que dijo Darío, que van a pulsar cada uno de los distintos componentes que tenemos en nuestro hardware, es el programa almacenado. Las instrucciones como los datos que en ella se usan residen en la memoria, están en la memoria. La ruptura de secuencia debe existir una instrucción que permita a la máquina no seguir con la secuencia de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? En la memoria yo le digo, ahora esto, y después viene lo que sigue ¿dónde está? En la siguiente instrucción. Y lo que sigue en la siguiente, y lo que sigue en la siguiente. El procesador lo que hace es, sigue la secuencia que yo le puse en mi programa. Está ordenada en la dirección 0, la primera, en la 1 la segunda, tercera la cuarta. Pero debería haber alguna instrucción que en algún momento me permita decir, ahora yo quiero decidir si sigo con la siguiente o quiero saltar a algún otro lugar determinado. Por eso me está hablando de una instrucción que permita no seguir con la secuencia de ejecución, lo que se llama ruptura de secuencia. Obviamente, a partir del salto que se provoque, después sigue haciendo instrucción por instrucción, paso por paso en cada una de las direcciones. Decidimos, porque lo usamos durante mucho tiempo y en poco tiempo, decimos en horas de poder usar esto, los alumnos pueden adquirir una idea de lo que es a nivel más básico de cómo el procesador va adquiriendo los resultados y cómo nosotros le vamos entregando la información para obtener nuestra
Nosotros le damos los datos para obtener nuestra información. Entonces, la máquina de Brookshire es un libro, el Brookshire es un libro de computación, el cual dentro de ese libro propuso una máquina didáctica para poder entender esto. Los conceptos que tienen que ver con las compuertas, con registros. Registros es un conjunto de memoria secuencial. Las celdas de memoria que tienen que ver con entender qué es el contenido, qué es la dirección. Esto se ve, es lo que vamos a ver dentro de la máquina de Brookshire. Y entender lo que es un bus, que es el que me va a permitir llevar y traer qué cosas. El contenido por un lado y la dirección de dónde está ese contenido por el otro lado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Bueno. Acá vamos a ver en este dibujito la estructura de nuestra máquina de Brookshire. Acá hay cierta información que si no la están entendiendo, les pido que nos la pregunten. Nosotros, de lo genérico, dijimos que tenemos una CPU que contenía unidad aritmético lógica y la unidad de control, y que teníamos buses para llevar y traer la información y una memoria. Entonces vamos a ver la CPU. Fíjense lo siguiente. Nuestra CPU va a tener una unidad aritmético-lógica. ¿Qué permite hacer la unidad aritmético-lógica? La unidad aritmético-lógica me permitía entrar un dato, entrar otro dato y hacer una operación. ¿Qué podía hacer? La operación podría ser matemática o lógica. Como ustedes ven acá, tienen un bus donde entramos un dato, entramos otro dato y el resultado sale por acá arriba. Fíjense que la entrada de uno de los datos viene de esto que está acá, que por lo que vemos dice 8 bits. Acuérdense, un flip-flop era una unidad que me permitía guardar un bit. O sea que si yo necesito guardar 8 bits, ¿qué necesitaría? Esta es información que si tienen alguna duda, nos la van consultando. Si yo necesito tener un número de 8 bits, necesito tener 8 flip-flops. Entonces, ¿qué sucede? Por lo que estamos viendo acá, por el nombre, fíjense que dice que este es R0, R1, acá estaría R2, R3, R4, hasta RF, porque justamente vamos a usar fácilmente el hexa para identificarlo. Si esto es un registro, ¿qué quiere decir? Que en este lugar yo puedo guardar un número de 8 bits. ¿Qué puedo guardar en este lugar? En R1. Si en R0 puedo guardar 8 bits, en R1 ¿qué puedo guardar? También 8 bits. Otros 8 bits. Otros 8 bits. ¿Y en R2? Otros 8 bits. Esto quiere decir que dentro de mi CPU yo voy a tener la posibilidad de, más allá de que tengo una memoria externa, traerme algunos datos que voy a necesitar usarlo rápidamente como dato o como almacenaje de información. Entonces, ¿cuántos datos diferentes o resultados podría tener almacenado dentro de la CPU en estos registros? Y hasta RF datos, ¿o no?
O De sea, R0 a RF datos. o sea, 8 por Mm. 16. 16. 16 pronto. datos. Exactamente. Obviamente 16 datos de 8 bits. ¿Cómo te diste cuenta? No entendí. Porque le pusimos de R0 a RF. Y F RF que, es En R16. Excel. F que número es. Ah, ok, ok. Como está el Eh, 0, son 16 perfecto, registros. perfecto. Entonces yo podría guardar 16 datos. Obviamente que los datos los vamos a traer desde afuera, desde la memoria, lo traemos, lo guardamos en estos registros y a medida que lo vamos necesitando usar, lo usamos en la UAL. Fíjense que el R0 tiene un bus que me permite mandar. ¿Puedo mandar los F datos al mismo tiempo? ¿Qué Mm, pasa si mando estos o 8 sea, y estos mando 8? un registro. Exactamente. Puedo mandar en distintos momentos cada uno de estos registros, pero no voy a poder mandar los 16 al mismo tiempo, porque no tiene sentido tampoco. Yo quiero hacer la suma de lo que está en el R0 más el R1. Entonces, lo que voy a hacer es cargar el R0 y después cargar el R1, hacer la suma y guardarla. ¿Qué es el UAL ese? El naranjita. ¿El qué? UAL. ¿Qué es el UAL? ¿No lo dije recién? O sea, donde se hace la suma, pero. Ah, es la memoria. Unidad aritmético-lógica. Ah, ok, La ALU, perfecto. en inglés. Ah, la ALU. Exacto. Bien. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con los datos que tengamos en los registros. Fíjense que el resultado, ¿a dónde lo puedo volver a mandar? Lo puedo volver a mandar a nuestro registro. Y también, una vez que ya lo guardé y ya no lo necesito, lo puedo mandar a nuestra memoria para que me guarde el resultado final y poder utilizar alguno de estos registros de vuelta. Como característica particular, los registros que son parte de nuestra CPU va a tener estos registros, es para un uso intensivo y continuo y rápido. Entonces, nuestro resultado lo guardamos. Si lo volvemos a necesitar, lo usamos de vuelta. Si obtenemos un resultado, lo guardamos. Si ya no lo usamos más, lo mandamos a la memoria y tenemos disponibles el R0 para otro tipo de trabajo. Bien. Acá tenemos otro registro. Estos registros serían los registros de propósito general, los registros para hacer los programas habitualmente. Estos registros van a ser, este registro particularmente, que va a haber uno, acá dice R qué, RI, es el registro de instrucción. Ahí no voy a ir a guardar un dato, lo que voy a guardar es temporalmente qué es lo que quiero que haga mi procesador. Se llama registro de instrucción. ¿Qué es el registro de instrucción? Bueno, mi programa va a estar hecho por un conjunto de instrucciones. La instrucción 0, la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi sistema? Mi sistema va a poner mi programa que va a estar en la memoria. Este programa que va a estar en la memoria, lo que va a hacer es, cuando arranca mi computadora, ¿sí? Mi computadora le manda
la dirección de memoria, registro de dirección de memoria, ¿sí? ¿Dónde está mi programa? Solo donde está la primera instrucción de mi programa. Si es de 8 bits, ¿sí? Si es de 8 bits, lo que va a querer decir es que 8 bits tiene ¿cuántos números diferentes? ¿Cuántos valores diferentes puedo crear con 8 bits? 255. 256. 256. Por eso, a propósito, acá a la derecha tenemos un número que está escrito en hexa. Son 2 dígitos de 4 bits, o sea, 8 bits. Entonces tengo la dirección 00, 01, 02, 03 y así sucesivamente hasta la FF. Entonces, ¿cuántas posiciones de memoria voy a tener de 8 bits? Voy a tener 256 direcciones. Viene la dirección, le dice, andá y tráeme la instrucción 0. Viene acá, busca la instrucción 0 va al registro de memoria, y el registro de memoria, ping, lo trae acá, como es la instrucción, no va acá, sino que va al registro de instrucción. Pregunta. En cada posición de memoria, ¿qué acabo de decir yo? ¿Cuántas instrucciones se pueden guardar? En cada dirección de memoria, ¿cuántos bits se pueden guardar? 6. ¿Cuánto? 256. En cada dirección. Acá, 8. 8. 8. en el 00, 8. Sí. Esto quiere decir que tenemos que ver la instrucción cuántos bits tiene. Según lo que me dicen acá, la instrucción tiene 16 bits. Después vemos cómo está configurada adentro. Pero tiene 16 bits. ¿Me entra una instrucción en una sola línea? Sí. En una sola línea, ¿cuántos bits tengo? 8. Así que no. No sé, pregunto. 8. ¿Y mi instrucción cuánto tiene? 16, así que no entro. No entra. Bueno, ¿qué se te ocurre? O sea, no sobra en la instrucción, sobran bits. ¿Cómo? O sea, en las instrucciones sobran bits. Porque yo En tengo. realidad, no. En la instrucción no sobran. La instrucción la creó alguien que necesitaba eso, necesitaba 16 bits. O sea, esto está creado por alguien que necesita esto, después vamos a ver cómo está creado. Ahora, necesita que sea 16 bits, pero en la memoria, en cada posición solamente puedo poner 8. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué harías? Pones lo podés 2 guardar en 2 espacios de memoria líneas? por cada. Bueno, entonces, si tengo 16, tengo en cada memoria, en cada posición, 8 bits, uso 2 direcciones para guardar una instrucción. Entonces, lo que va a hacer es, va a dar la dirección de memoria, le va a decir, anda a la dirección 00. Pero en vez de traer nada más que la dirección 00 y guardarla acá, va a traer la dirección 00 y la 01 y la va a guardar acá. ¿Sí? No tengo que decirle, tráeme las dos. Con decirle que me traiga una, me va a traer esa y la que sigue. Y la va a guardar acá.
Entonces, cuando la guarda acá, viene la unidad de control, que es la que va a analizar y decodificar qué es lo que contiene la instrucción. ¿La instrucción para qué se les ocurre? ¿Para qué es la instrucción? ¿Para qué sirve una instrucción? Una instrucción elemental. Y para sumar, restar, lo que sea. Para hacer alguna operación. Claro. Entonces, ¿qué información básica debería tener la instrucción? ¿Qué datos quiero sumar? ¿Qué datos quiero sumar? Me dijiste dos cosas. Quiero sumar es qué quiero hacer. Y además me dijiste con qué lo quiero hacer. ¿Con qué datos? Entonces, tiene esto. Este conjunto de 16 bits tiene. Acá esto está dividido en 4. Tiene un cuarto utilizado para lo que va a ser código de operación. O sea, ¿qué quiero hacer? Y voy a tener acá 3/4, donde ahí yo voy a poner con qué lo quiero hacer. Con un número, con un valor concreto, con algo que está en algún lugar, con algo que está en otro lugar. Entonces, para redondear, la instrucción tiene dos partes. Un código de operación y los operandos con los cuales voy a hacer ese código de operación. El código de operación, ¿qué será? Chicos, no pasa nada, pero si están acá, código de operación, ¿qué se les ocurre que es? Si es Claro. una suma, si es una resta. Exactamente. Y un código, porque si es el número tal, significa tal cosa, si es el número cual, significará otra cosa. Yo ahí les digo que tienen un cuarto. O sea, ¿cuántos bits están dedicados al código de operación? 4. 4 bits. Pregunta, ¿cuántas operaciones podré tener? 16. 16. 0000 será una cosa. 0001 será otra cosa. 0010 será otra cosa. Así sucesivamente. ¿Está? ¿Se entiende? Pero una pregunta, si usted dijo que la mayoría de operaciones de la computadora se basaban en la suma, ¿para qué necesitarías 16 operaciones distintas? Bueno, te mentí. Lo que quiero decir es que vos podés hacer varias cosas en una computadora. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una es la suma, pero también lo que podés hacer es operaciones lógicas. Entonces tenés distintos tipos de operaciones. No es que es la suma solamente. Podés hacer otras cosas más. Por ejemplo, la suma sería una, pero llevar el dato de la memoria a la unidad aritmético-lógica. Guardar un número en un registro. Traer lo que está en el registro a la memoria. ¿Cómo le voy diciendo qué cosa quiero hacer? ¿Se entiende? No solamente las operaciones, sino qué instrucción es la que le quiero que haga mi programa. Ah, perfecto, muchas gracias. No es solamente la operación, sino
la operación matemática, sino el llevar y traer también es una instrucción. Entonces, 16 instrucciones es lo más que puedo hacer con este procesador. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bien. Ahora, vamos a seguir deduciendo algunas cosas. Está claro que el código de operación es 4 bits, me permite tener 16 operaciones diferentes. Pero, ¿cuánto me sobra para los operandos? ¿Cuántos bits? 12. 12 bits me sobran para operar. Entonces, pensemos. Si yo quiero, por ejemplo, sumar lo que está en un registro más otro registro y guardarlo en un tercer registro. ¿Sí? Sumar. Sumar, ¿quién me lo va a decir? El operando, ¿no? Ah, no, Sumar, la unidad aritmética lógica. sumar, ¿quién me lo va a decir? Vos estás analizando el registro de instrucción. Sumar, ¿quién me lo dice? El ¿El usuario, código de o sea, operación o la operando? ¿Y el código de operación o no? Perfecto. Ahora, yo quiero sumar lo que está en el registro 0 más lo que está en el registro 1 y guardarlo en el registro 2. Pregunta. Los registros, ¿cuántos registros tenía? 16. 16. ¿Con cuántos bits podría escribir un número de 0 a 16? De 0 a 15. 8. ¿Con 4? 4. 4, sorry. Con 4. Y miren que tengo 3 lugarcitos de 4. O sea, obviamente, ustedes me van a decir, ¿y cómo sé que el primero es más el segundo y dónde lo guardo? Bueno, las instrucciones, cuando las veamos, vamos a ver que me van a decir. En el primer cuarto pone a dónde la vas a guardar. En el segundo pone cuál es el primer registro y en la última cuál es el otro registro. Entonces, venga con 4 bits, yo podría decir cuál es el código de operación y decirle lo que está en tal registro más lo que está en tal otro registro, me lo guardas en otro registro, con 4 bits de cada uno. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Esto, si lo que estamos haciendo es, tenemos ya el dato guardado en los registros y queremos sumar 2 registros y guardarlo en otro registro. Miren en la memoria. La memoria, ¿cuántas direcciones de memoria tiene? ¿Cuántas direcciones diferentes de memoria hay? FF. 256 son. 256. ¿Con cuántos bits necesito para poder acceder a una de esas 256? Con 8. Con 8. Bien. ¿Cómo hago con 8 para ir desde una memoria hasta un registro? Para una memoria, ¿cuántos bits necesito? 8. 8. Listo, ya tenemos 8 de los operandos. Pero lo quiero guardar en el registro 1. ¿Qué hago? Con 8 bits tengo lo que está en la memoria. Y con 4 bits, ¿qué tengo? ¿El código de operación? Con 4 bits, el código de operación sería llevarme algo de la memoria El registro al que quiero ir. el registro a donde quiero ir.
¿Entienden? Entonces con 8 bits y con 4, yo ya puedo ir desde la memoria con 8 bits a un registro de 4 bits y el código de operación me va a decir qué hacer. De vuelta, lo estamos tratando de pensar. Esto cuando se lo identifica cada uno, no van a tener ningún problema. ¿Se entiende? ¿Entiende para Sí. qué me No sé permite si. los operandos? Entonces yo voy a poder llevar desde la memoria a un registro. Voy a poder llevar desde un registro a la memoria. ¿Entiende? De lo que acabamos de ver, tenemos 16 registros de propósito general de R0 a RF. Registros tienen un byte. Memoria, 256 bytes. La memoria principal, esta, es de 256 bytes. Y un registro de instrucción que tiene 4 bits para el código de operación y 12 bits para los operandos. Perdón. ¿Alguna pregunta que les haya quedado de acá? Que mañana cuando analicemos cada una de las instrucciones, se le van todas las dudas de esto. Algo que no hayan entendido en este momento. Tengo una duda, ¿por qué buscaríamos un registro que ya teníamos en memoria? Un dato, o sea, no sé si se entiende. No, vos lo tenés en memoria, vos. ¿Quién lo llevó a la memoria? Vos antes tuviste que ir a la memoria y llevarlo al registro. Cuando vos prendés la Pero, máquina, eso ¿para no qué está. iríamos a memoria? ¿Cómo? ¿Para qué iríamos a memoria si lo puedo llevar directamente al registro ¿De dónde? de los operandos? O sea, yo tengo el registro 1, el registro 2 y el registro 3. Sí, ¿dónde está eso? Eso está en los operandos. Sí, ¿de dónde Entonces, vino el registro de instrucción? ¿qué sería el registro de inducción? Ah, vino de la ALU, ¿o no? De la Esto, UAL, esto no Unidad no Aritmética es un Lógica. programa, esto es una instrucción. Ok. Tu programa está en la memoria. Vos te trajiste 2 lugares de estos y lo metiste acá. Ah, ok. Y entonces acá Perfecto. sabe que este es el registro tal. Entonces metelo en este lugar. Ok, Este en ok. este lugar, este en este lugar, y tengo el código de operación, le digo al halo. Perfecto. Gracias. Esa era mi duda. Y una vez que queda guardado acá, cuando veas cada una de las instrucciones, no te va a quedar ninguna duda. Pero está bien. ¿Qué otra pregunta?
¿Qué pregunta tienen? Hay preguntas si este PPT está disponible para ellos. Sí, después se lo pasamos. Hay una simplificación de qué es cada uno de los componentes que están ahí. En todo caso, mañana profundizamos sobre esto y trabajamos sobre las instrucciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Esto entra al parcial? Sí. Ok, Tenés gracias. 4 semanas para trabajar esto. Espectacular. Un montón. Así que, Tengo más tiempo para divertirme. pero lo que te Bueno. quiero decir, que mañana en la primera hora, esto lo sacás después, es hacer distintos tipos de programas, pero esto que por ahí, por primera vez, asociar la cantidad de bits al número que tenés, eso te va a hacer que lo puedas manejar rápidamente, didácticamente, así que no te preocupes. Perfecto, gracias. No pierdan de vista que van a estar programando en lenguaje de máquina. Sí, sí, de lo peor. Como si fueran unos y ceros metidos adentro del procesador. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana.